8:43 minutos, 7:43 en las Islas Canarias, y comenzamos nuestra tertulia de lujo hoy con don Juan Carlos Tellez. ¿Qué tal está usted? ¿Qué tal? Muy buenos días. Además de desolado. Aquí estamos, sí. Don Juan Carlos es como yo, le voy a engañar, un ferviente atlético, y está decepcionado porque ayer le robaran el partido al Atleti de esa manera tan Yo, sin brutal. entrar en pulsiones ni en calentarme, porque el fútbol sí que es una cosa de verdad que me calienta, yo solo puedo decir que desde que vi a Bolaños en el palco dije, aquí se va a cometer un delito, y se cometió, efectivamente. Bueno, doña Lucía Echevarría, que ¿con no quién? tiene ni idea de fútbol, pero con el Atleti siempre porque pierde, ¿sabes? Por una cuestión sentimental, y porque las únicas veces que he ido en España... no, una vez fui a otra cosa, pero bueno, las únicas veces que he ido a partidos de fútbol han sido del Atleti, así que... Pero he de decir que yo no tenía, fíjate que ayer no tenía ni idea de lo que estaba pasando, y yo, qué bien, la calle vacía, qué bonitos. Pero bueno, La calle desierta, la noche ideal, un coche Coche sin sin luces, luces, no me vino. pudo evitar un golpe certero y todo. Bueno, terminó entre ellos de repente, no. Es que teníamos que hacer un grupo estilo Los Meconios con grandes éxitos de los 80 porque nos veo superpuestos. Pues sí, yo creo que usted y yo cantamos fatal, pero la gente se reiría viéndonos en un escenario, ¿no? Mira, peor que Isaac, no vamos a cantar. Bueno, Hombre, no Isaac, me fastidie, Isaac canta muy bien, hombre. afina. Pero ver. usted sabe que hay una diferencia entre cantar e interpretar. Por ejemplo, Bob Dylan no canta, Leonard Cohen no canta, Sabina no canta ni de lejos. Entonces, ahí se dice, es que el carisma del intérprete teníamos que tirar por ahí. Bueno, ayer la número 2 del PSOE de Madrid, Pilar Sánchez Acera, que fue esa señora que desde el Palacio de la Moncloa le envió a Juan Lobato, los correos privados del abogado del novio de Ayuso. Bueno, pues declaró ante el juez del Supremo que lleva la causa contra García Ortiz y dijo pues que no, que a ella no le habían dado de Moncloa, de ningún otro sitio de Moncloa ni de la Fiscalía General, aquellos correos, que a ella se lo había mandado un periodista, pero que no se acordaba de quién era el periodista, y que bueno, pues que borró también sus mensajes de WhatsApp en el móvil y que por tanto pues no sabe quién le mandó las cosas. Bueno, esto es escandaloso, ¿no? Borró mensajes, cambio de móvil, borró WhatsApp. Sí, no, es que Pilar Sánchez Acera es el paradigma, ¿no? de la fontanería del Partido Socialista, y más del Partido Socialista madrileño. Desde los tiempos aquellos infames de Balbás y compañía, no sé si recordáis, cuando todo el tema del Tamayazo y demás, el Partido Socialista madrileño siempre ha sido un aprendiz de criminal para intentar hacer sombra al PSC y a los socialistas navarros. Nunca han llegado a tal nivel, pero bueno, lo de ayer ya es una desfachatez absoluta. Hasta donde yo recuerdo, si no ha cambiado Bolaños la ley, el testigo tiene la obligación de decir la verdad. O sea, yo espero que el juez vaya adelante, aunque claro, es muy difícil demostrar la amnesia de alguien. Ella es testigo, Vale. Y a mí ese no recuerdo, del gobierno seguro que no. Seguro que no. Un periodista, sí, puede que fuera un periodista. A ver, sí, seguro que fue un periodista, a lo mejor también, no sé, pero creo que ahí hay que tirar un poquito, que para eso están las testificales y los juicios, ¿no? Ellos, bueno, se amparan en que colaboran con la justicia, ella ha ido allí, ha pasado al paseillo ahí delante de los medios de comunicación y demás, pero bueno, es el perfil Pilar Sánchez Acera, que es muy conocida aquí en Madrid. Es parecida a mí me recuerda mucho a ¿cómo se llama? La chica esta diputada de Murcia, que estaba siempre con Rubalcaba. Bueno, son la fontanería del PSOE, y morirían por el PSOE porque no tienen otra cosa que hacer. Tampoco, no quiero decir, no le van a coger en el bar debajo de su calle para poner cafés, con lo cual morirían por el PSOE y morirán por el PSOE. Pero ya me parece ya bastante vergonzosa la desfachatez esta de WhatsApp. Los borré por seguridad. El móvil, lo cambié. Cuando dejé de ser secretario del gabinete, porque este era de los puestos estos de jefa de gabinete del jefe de gabinete de Óscar López, también lo cambié por motivo de seguridad. A ver si tienes aquí el maletín nuclear. Vamos a ver. Sí, en fin, es una demostración más de cómo la organización criminal PSOE
campa a sus anchas y seguirá campando, ¿eh? Yo vuelvo a decir que cada día que pasa estoy más convencido de que yo me jubilaré sin pensión con el Partido Socialista en el gobierno y continuando con su historial criminal y delictivo que ya se alarga durante más de un siglo. A ver, cuando dices que son aprendices, es que es verdad. Supuestamente le había llegado por WhatsApp. Sí. Un pantallazo del corte. El documento ni siquiera me mandaron un pantallazo, un periodista, a lo mejor un periodista. Sí, bueno, son las divagaciones. A lo mejor un periodista me manda un pantallazo del correo. Entendí que es una foto que haces al mail en cuestión y se lo mandas. Mira, Pilar, soy X Campos de la cadena SER y te voy a mandar en fin, la vergüenza. Y otra cosa, un añadido a esto, porque todos sabemos lo que es el Partido Socialista, todos lo que sabemos lo que es el régimen que nos gobierna desde el año 1978, pero que los medios de comunicación ya no solamente sean cobardes, mediocres, poco informados. No me meto en grandes jaleos porque, bueno, yo me gano mis 1000 y pico euretes, comparto piso en Malasaña con otros 3 compañeros de la cadena SER, voy tirando para adelante y tal. No, que sean cómplices de crímenes. Y aquí tenemos a periodistas cómplices de delitos. Ahí te voy a meter cómo funciona la cabeza, porque como estaba ahí y lo he vivido, sé cómo, y lo he sentido. Tú estás en una organización. ¿Por qué podía yo salir tan rápido? Porque yo siempre he vivido de otra cosa. Es como las mujeres maltratadas que se pueden ir, la que se puede ir es la que tiene dinero, solo le queda... La que puede irse a un piso suyo, que tenga para ayudar, efectivamente. Entonces aquí tienes que verlo exactamente igual. Por un lado está el vínculo emocional, lo que llaman el secuestro emocional, y por otro están los recursos. Si tú tienes recursos te puedes ir, y también está el secuestro emocional. Cuando todos ahora, porque está tan de moda, sabemos lo que es el marco mental de la COF, ¿no? O sea, estamos todos, pero que es como una wifi, como una nube. Como hay otro concepto que se llama el campo mórfico, que es una especie de wifi neuronal. Cuando tú estás en un entorno en el que todo el mundo comparte lo mismo, funciona igual una secta, una religión, lo que sea, tú tiendes a creer lo que te diga ese sector, mientras que el otro nunca lo creerás. Entonces, cuando estás ahí dentro, lo que tú has dicho de creo y tengo ferviente devoción y lealtad al sitio donde estoy, está por encima de todo lo demás. Lo hemos visto en el caso Monedero, por ejemplo, cuando le empiezan a escribir, bueno, es que esto se sabía de sobra, pero le empiezan a escribir a Pam, a Irene, ya no los baboseos, porque los baboseos los había visto todo el mundo, con una historia mucho más bestia y bastante probada, y ellos se lo guardan de ya lo usaremos, pero no vamos a hacer nada que dañe a nuestra estructura. Y luego hay otro tema más, que hay 3 millones y pico de funcionarios públicos en España. De esos 3 millones y pico, probablemente 1,5 millones no lo necesitábamos, y ese 1,5 millones va colocado. Entonces, el PP y el PSOE siempre colocan a gente, pero el PSOE lo hace más hábilmente, porque les deja colocados. Les ponen puestos que luego no puedes quitar. Todos recordamos ese vídeo de Íñigo que decía, compañeros, hay que... Bueno, con su palabrería esta del núcleo irradiador y el perroflautés que habla, pero que venía a decir, cuando conseguías descifrar su jerga perroflautesa, muy difícil de descifrar, venía a decir eso. Hay que dejar colocado a la militancia en todos lados, para que cuando nos vayamos ellos puedan trabajar desde dentro, que es lo mismo que decía Marx, ¿no? Destruir el sistema desde el sistema. Entonces, es cierto que el PSOE coloca a la gente en puestos en los que luego no le puedes quitar, en organismos de todo tipo, desde la Consejería Cultural del Pueblo Perdido de Cuenca hasta el ministerio de donde sea, Mira, ayer mismo me costaba alguien de un ministerio que estaba harto, no puedo decir el ministerio, porque cada año les vienen a dar una charla sobre seguridad, que vendría a ser ahí está el extintor, ahí la puerta de emergencia. Tienen que acudir todos. Y entonces él dijo, oiga, que yo llevo 15 años en este ministerio, estoy un poco harta. No, tiene que acudir. Entonces se le ocurrió a él buscar quién era la concesión de esa charla que le daban. Claro, les daban la de seguridad, la de no sé cuántos, cada año 4. Claro, eso es un dinero. Y bueno, no voy a seguir porque como es una cosa privada, pero que al final vas colocando cosas y tienes
primero los empleados públicos, luego las concesiones públicas, una red clientelar que al final tenemos que sostener los autónomos, que yo tengo esta independencia precisamente porque como yo me mantengo por mí misma, puedo decirlo, pero lo que estás hablando del periodista que se mantiene con 1.500 euros al mes, precisamente porque se mantiene con 1.500, 2.000 y no tiene nada ahorrado y no se puede ir, pues empieza a entrar en ese marco de si yo digo esto, pierdo el último trabajo que me queda, lo que me pasó a mí, que los fui perdiendo todos. Sí, pero deberían ser más honrados, deberían ser más honrados y dedicarse a vender droga. Para hacer esto, de verdad, vender droga, que es más honrado que el periodismo que está... No todo el mundo, vender droga es difícil, que estás haciendo, vender, pero bueno, más allá de todo esto, sí que es verdad, bueno, la figura me parece muy, muy relevante, ¿no? Estas figuras como la de Pilar Sánchez Acera, esta jefa de gabinete, del jefe de gabinete, que siempre llegan al mismo punto y bueno, parece por lo que se vio ayer en el Supremo y tal, que sí que era ella la correa de transmisión, ¿no? Entre el sector Óscar López y la que tenía que hacerle llegar a Lobato, al defenestrado Lobato, la que tenía que hacerle llegar este mensaje. Pero bueno, yo espero en este caso que el juez tenga un poquito de amor propio. Mira, y que diga, bueno, aquí una testigo me está que tiene la obligación de decir, me está toreando, y que tenga un poquito de amor propio y que tire para adelante, porque luego también es verdad que esta gente, lo que decimos, como llevan 40 años, esta tiene 50, creo, llevará 30. Puede haber entrado a los 15 en juventudes. Sí, empieza repartiendo rosa, ya sabes, no sé dónde, luego te metes en un sindicato de alguna televisión, hacer viernes negros, todas estas cosas, pero bueno, espero que tenga que sienta un poquito el miedo, porque esta gente al final yo creo que sí termina incluso largando, porque como no quiero decir, no tiene ni siquiera la preparación para ser tan malo. Precisamente Lobato apuntala a mi teoría, porque Lobato tenía una excedencia, podía volver a un sitio donde se gana bien. Y dijo, yo aquí no me voy a meter en vuestros delitos. Sí, y aparte tenía la formación para darse cuenta de que era un delito, nada más le llegó el pantallazo. Mírale, tiene cara así de buen chico, pero ni un pelo de tonto, ¿eh? No, para nada. No me van a meter, y el que voy a caer voy a ser yo, porque los de arriba no van a caer, y me la van a meter a mí la envolvente y dijo para vosotros. Pero, repito, tenía la formación para darse cuenta y tenía un puesto al que volver. Y siempre quedan los fontaneros. ¿Quién queda siempre? Pues Pilar Sánchez Acera, Coldo, un portero de prostíbulo. Si es que al final quedan los fontanerillos, los que hacen el trabajo sucio. Si es que, a ver, al final las mafias no dicen, voy a cogerme al mejor ingeniero industrial de su promoción y voy a hacer que me tape las urnas cuando vayamos a hacer... No, coges al portero del prostíbulo. Te vas en la carretera con el portero del prostíbulo y con el cliente VIP del prostíbulo, que es Ábalos. Pues así funcionan. Y bueno, el perfil de Sánchez Acera, que me parece muy curioso, es que la conocí en su momento en la Asamblea de Madrid cuando era diputada regional, y una chica de partido, pues bueno, lo ha demostrado. Una chica de partido fiel y firme al socialismo más clásico, que es el socialismo corrupto. Sí, ese es el socialismo tradicional. Yo lo siento, quiero decir, es que ella siempre ha intentado respetar, abarcar las sensibilidades, ¿no? Como se dice ahora, pero quiero decir, cuando ya está, se habla como un pacto. Lo que pasa que ahora mismo, a ver, el socialismo corrupto estaba como más focalizado abajo, cuando tenían una dictadura de partido único, porque al final cuando un partido se mantiene 40 años en el poder, es dictadura, sea fascista o no lo sea. Es decir, es una anomalía democrática que se mantenga el mismo partido 40 años en una región, pero se suponía que, y además de esto siempre alardeaban las otras, por ejemplo Asturias y demás, que ellos eran diferentes, que ellos no hacían lo mismo, y probablemente en algunos sectores fuera así, pero cuando de repente entra toda esta banda, la banda del peyote, ¿sabes? Sí, total. Que es el portero del puticlub, el que accede al catálogo del puticlub y puede, que no podemos decir las palabras, el que accede al catálogo de la casa del enocinio y puede traerse a las chicas, el que les pone en contacto. Y si tú vas viendo, y es que toda esta banda está relacionada de una manera u otra con casas del enocinio, y no por casualidad, ¿no? Incluyendo al señor presidente, que claro, uno no va a estar al día de las actividades de su suegro, pero se supone que un poco estarás al día porque antes de sacar para tanto como destaca, digamos, cuando supuestamente no tenía ese sueldo, vivía a cuerpo de rey con un tren de vida
que directamente tenía que ser de Sabiñano, porque si no, ¿cómo vives en la zona más cara de Madrid? A mí me encanta y siempre lo digo. Te vas a pasear con el Peugeot 407 cuando tienes 2 coches de alta gama en tu garaje, ¿no? Pero creo que ha ido a peor, porque además ese es el destino final de las estructuras corruptas. Se empieza por un poco, lo que te decían las monjas de la manzana podrida estropea a los demás, pero esto está muy, muy estudiado, que en cuanto entra un elemento más o menos psicopático, y que tiene la famosa tríada oscura psicopática, narcisista, maquiavélica, es tan potente que empieza a echar a cualquier otro. Y entonces esto se va extendiendo como un cáncer. Y yo creo que a partir de ahí se fue extendiendo, por ejemplo, porque gente como Lobato decide no quedarse, le da pánico. Entonces, si había más Lobatos, han ido huyendo, obviamente. Claro, vuelven a su mismo sitio. Pausa publicitaria y seguimos. El Toro TV también es Radio Libertad. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda, el desfibrilador que salva una vida. Infórmate 900-730-061. Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima de El Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Sintoniza la libertad en tu radio. Radio Libertad. El DHA Omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más, anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 9:01, 8:01 en las Islas Canarias. Don Eric normalmente entraría aquí a hablarnos de la lotería del Día del Padre, pero ya no, porque se ha acabado. La gente me hizo caso y ha comprado, Luis. Claro, como tiene que ser. Pero a lo que sí puede apuntarse todavía la gente es a los desayunos en Libertad. Este próximo lunes, la primera edición de esos desayunos. Es que, don Luis, aquí no paramos de hacer cosas. Por un lado la lotería, pero claro, la gente ha dicho, es que como va a tocar, pues lo voy a comprar, porque si no después, ¿cómo me miro al espejo, no? Si va a tocar después de no haber comprado. Pero tienen otra opción, desayunos en Libertad, como decía don Luis, este lunes 17 de marzo a las 9:45 de la mañana podrán venir aquí a nuestra sede, a la sede de Radio Libertad, a la sede del Toro TV, a ver un ratito del programa y después quedarse desayunando pues con don Luis, con alguno de los tertulianos que se pase por ese día, con el resto del equipo, si les interesa, por supuesto. Entonces pueden apuntarse. ¿Dónde
Les diré que es muy sencillo. Llaman al 91 616 24 64. Lo repito, 91 616 24 64. Les atenderán encantadas las chicas del club de amigos para, bueno, pues para darles las últimas plazas, don Luis, porque hay que decir que es algo bastante exclusivo, entonces quedan muy pocas plazas. Yo les animo a venir porque seguro que es un rato espectacular que pasen con don Luis y, como digo, con alguno de los tertulianos del día. Les diré, y con el equipo. Y con el equipo, por supuesto. Entonces, bueno, tienen esa oportunidad. Seguramente seguiremos haciéndolo, pero yo les diría que por si acaso se apunten al primero, no vaya a ser que pasen cosas extrañas y, bueno, solo queden uno. Esperemos que no. Esto se llama marketing de la escasez. Hombre, por supuesto. Yo es que vender motos es mi especialidad. No, en serio, va a ser un... Por eso es del Barça, por eso es del Barça. Va a ser un gran evento seguro este lunes 17 de marzo a las 9:45. Ya saben, apúntense, que quedan poquísimas plazas, don Luis. Muchísimas gracias, don Eric. Si quieren ustedes venir a Desayunos en Libertad, pues ya saben, llaman y se apuntan. Si lo que tienen ustedes son necesidades de vivienda, por ejemplo, andan ustedes buscando aquí en Madrid y no encuentran un piso a un precio razonable, pues múdense a Salt, en Gerona. Y entonces allí, si tratan de asaltar una comisaría de policía, si queman contenedores y coches, si se enfrentan a bofetadas con los mozos de escuadra, pues el ayuntamiento les regala un piso de protección oficial, aunque no tengan ustedes derecho a ello, pues para no dar alas a la extrema derecha, dice el ayuntamiento. La paz social, ¿no? La famosa paz social es, bueno, lo de Sales es el claro ejemplo de lo que, bueno, otro ejemplo más del esto no va a pasar nunca aquí. Acordaos, esto no va a pasar nunca aquí. Aquí tuvimos en su momento los episodios de otro tema completamente distinto del Ejido, y esto fue algo puntual y no iba a pasar, y bueno, se lleva advirtiendo mucho tiempo de, a ver, si yo voy al supermercado y mi compra es huevos y patatas y cebolla, seguramente lo que haga de cenar es una tortilla, ¿no? Pues si tú importas África, al final tienes incidentes como los que ocurren en África. Es que es así de sencillo, o sea, esa es la base. Y luego, aparte, si tienes unas fuerzas políticas, unos cuerpos de seguridad dominados por esas fuerzas políticas, que no son nada independientes, que fomentan, apoyan y premian estas actitudes, pues el caldo está servido, ¿no? Para hacer el plato completo. Aquí se está premiando al imam que era un ocupa ilegal, como todos los ocupan, ¿no? Ya redundancia, uno que ocupó una casa, le echaron, ¿no? Y claro, como no, ya tenemos la CUP, la propia Esquerra, todos estos partidos defendiendo a los salvajes que fueron a intentar quemar vivos a los mozos de escuadra por haber desalojado al imán. ¿Y cuál es la respuesta de los poderes públicos? Pues vamos a darle otro piso. Se lo damos legal y así no tenemos que echarle y nos ahorramos estos incidentes. Pero bueno, el resumen de todo es que yo iría poniendo las barbas en remojo en muchos barrios de Cataluña, de Madrid, de las grandes ciudades y de pequeñas ciudades. Hablaba el otro día con un amigo, yo veraneaba de pequeño hasta los 15, 20 años, hasta 20 años por ahí, en Guardamar del Segura, en Alicante, y me dice que lo que se está viviendo allí, claro, me llamó y dice, ¿tú eres periodista? Y digo, ya, yo estoy como todo el mundo haciendo lo que puedo, pero que lo que se está viviendo allí sin que ni una sola tele local se pase por el paseo marítimo a ver lo que hacen colectivos de africanos a las mujeres y a las niñas que pasan por allí, es algo lamentable. Pues mire, hoy, por ejemplo, hace unas horas ponía un vídeo José Ángel Antelo, el líder de Vox en Murcia, un vídeo filmado en Torre Pacheco, Murcia, donde hay un salvaje moliendo a palos a una mujer en plena calle, uno de estos salvajes llegados en la avalancha migratoria descontrolada. Pues son las cosas que pasan, sí. El otro día estaba leyendo un libro, pero es que no lo recuerdo, quizá ustedes lo recuerden. Era un libro de conversaciones de Jordi Puyol con un diputado de Esquerra, pero del año de la Tana, que se apellidaba Humberta o Trumpeta o algo así. Lo he estado buscando y no lo encuentro. Pero ahí, primero, el diputado de Esquerra decía, nuestra etnia
nuestra etnia catalana. Entonces decía, el problema de nuestra etnia catalana es que no tiene un fenotipo particular. Pues si no tienes un fenotipo particular ya no eres etnia, como los irlandeses, o no tiene una religión diferenciada. Entonces es muy fácil que vengan a colonizarnos, decía, los latinos. Y ahí le respondía Jordi Pujol, por eso es interesante encontrar otro tipo de inmigración que no sea... Y esto es lo más racista que yo había leído en la vida. Y lo estuve buscando para ver, porque era ¿dónde había dicho Jordi Pujol que había que traer la inmigración árabe? ¿No? Y justo era aquí. Entonces, tú estamos hablando de que si Torrevieja, estamos hablando de que si Cataluña, pásate por la calle Sombrerete, atrévete a pasar de noche. Yo no me atrevo, ¿eh? Entonces, yo recuerdo una amiga mía que era muy perroflauta ella, que muy joven además, y que además habla árabe, y ella decía, no, contra mí nunca van a ir a mí porque yo hablo árabe. Y es verdad que cuando llegaban ella les hablaba... Y ella habla muy bien árabe y como que la respetaban. Bueno, le pegó un bofetón un tipo que acabó en urgencias porque se metió en una bronca ella, muy de Salvadora Blanca. Habibi, Habibi, pensad que os ve vuestra madre, porque hay que decir eso, que te ve vuestra madre. Y esto parece ser que... Y claro, esta idea de somos los salvadores blancos se llama la empatía suicida técnicamente, que es yo me da tanta pena el otro, vamos a volver a hacer lo de la mujer maltratada y el paralelismo. Ay, es que el pobrecito, mira, me ha pegado, pero es que viene de una familia muy difícil y a él su papá le pegaba y en el fondo es bueno. Entonces, claro, aquí sucede lo mismo, la empatía suicida a nivel global. Tú vas entrando a gente, pero... obvio decir, yo he vivido en Marruecos, tengo un montón de amigos marroquíes de otro extracto, pero es que obviamente en Marruecos si delinques, la que te puede caer, o sea, tú no quieres acabar en una cárcel marroquí. El que se mete a delinquir ya tiene que estar muy desesperado, ¿no? Y el que viene aquí es el desesperado. El que viene aquí es el desesperado y el que está muy curtido en según qué cosas, pero es que encima llega y no le queda en muchas ocasiones otra que delinquir, porque vale, puede acceder a cierta paga, a cierta no sé qué, pero con eso tampoco le va a dar para todo. Entonces, esta idea de puede venir cualquiera y ya se las arreglará. Mira, quiero recordar una cosa, cuando yo tenía el bar en Lavapiés, los que me traían estamos hablando de los años 2000, ¿eh? Los que me traían el hielo eran senegaleses y cameruneses. Y ellos ya me empezaban a decir, porque cuando viene un senegalés o un camerunés, antes venía con una dirección y tenía que ir directamente a la calle Ave María, era entonces, no sé dónde será ahora, a cierto sitio a que le buscaran dónde estar. Y ellos me decían, es que ya no podemos, es que esto no puede ser, es que tu gobierno no puede estar haciendo esto. Y me lo decían senegaleses y cameruneses, porque era cuando estaba empezando esta oleada, que ahora obviamente el que viene, porque además los cameruneses ahora viven cerca de Francisco de Sales en la calle, ya no tienen alguien que les pueda buscar un sitio. No puedes empezar a hacer este efecto llamada cuando hay gente que cuando llegue no va a tener que hacer. Y ¿por qué aparecen cosas como lo de Salt? Porque el que viene ya está acostumbrado a esto. O sea, con respecto a Salt, a mí me gustaría recordar una cosa. Resultados de las elecciones municipales en 2023. 6 concejales de ERC, 5 del Partido Socialista de Cataluña, 4 de Junts, el partido de Puigdemont, 2 del Partido Popular, 2 de la CUP, 1 de Podemos y 1 de Vox. Es decir, de 21 concejales, pues votaron a 20 de partidos que están a favor de esta invasión migratoria y la favorecen de distintas maneras. Solo votaron a un concejal de Vox, que es el único partido que se opone a la invasión migratoria. Bueno, supongo pues que se irá cosecha por las lo que calles uno... con escolta pobre se cosecha lo que uno vota, Por ¿no? eso digo que los demás que vayan poniendo sus barbas a remojar, que se miren los demás en su municipio el resultado electoral y que miren a la calle, que den un paso por las calles, si es que está pasando. Quiero decir, que no es que sea una alerta de vapa, es que está pasando día a día y son polvorines que van a ir estallando poquito a poco. También en algún momento se controlará más porque haya un mayor interés. Yo estoy convencido de que el Partido Socialista
llegará un momento en el que dé un giro y se convierta en el mayor defensor de la reinmigración, que vuelvan, y se podrá expulsar, todo el mundo le aplaudirá con las orejas, a Podemos le darán un par de ministerios y aplaudirá también, a Sumar 3/4 de lo mismo, pero hoy por hoy lo que estamos generando es un conflicto que va a quemar las calles, si es que las calles van a arder, si es que esto de Salt, para la gente que viene de África, no es nada, es que no es nada, es que es un paseíto, es que es tirar 4 piedras y quemar 4 cosas, y estoy viendo sacrificios humanos en la calle. Y vamos a hablar claro, es que están viendo sacrificios humanos en la calle. Es que hay zonas de las que viene esta gente que se ven sacrificios humanos en las calles. Congo. Y ahora no vengamos a ponernos estupendos con la creación de un ejército único europeo para defender no sé qué, cuando dejamos entrar 20.000 personas cada año con estas características. 20.000 personas cada año, claro, bueno, hay que aclarar que los 20.000 que dejan entrar años. Es el más desesperado. Quiero decir que Marruecos es un lugar que tiene zonas más pijas, o sea, pásate tú por... Claro, no. Marruecos es una parte de África. Cuya clase media, pero lo mismo te puedo decir de otros sitios. Pero lo que pasa que tú, en una cárcel de Marruecos, muy difícil que sobrevivas. Entonces, si tú estás trayendo a cierta clase que no tiene interés en vivir en Marruecos porque aquí no podría, y llega aquí, tampoco tiene mucho acceso a nada. No, claro. Si Mira, son ellos las mayores... Sí, los yo que siempre los cuento la historia de que víctimas. a mí se me abrieron los ojos cuando atracaron a mi hija y en una situación muy bestia, o sea, tenía marcas por todo el cuello, y cuando llegamos al juicio con todos, porque a mi hija, es decir, a mi hija la intenta llegar 2 personas, y mi hija, que es así y pesa 50 kilos, le pegó una patada con los Dr. Martens, la empezó a liar, vino la policía porque los vecinos acudieron en su ayuda. Llegamos al juicio con 4 policías testificando, a uno de los cuales le había mordido, le había pateado, había hecho de todo. No había más pruebas, o sea, era blanco y en botella. Bueno, le soltaron, pobrecito, ¿sabes? Y entonces ahí a mí me cambió, porque es que le ha soltado para que se lo haga la próxima chica que no tendrá unas doctor. Pero aunque no le suelten, se pasan el fin de semana en Plaza de Castilla, aquí hablando de Madrid, ahora me vengo a Madrid, se pasa el fin de semana y luego salen, es una excursión para ellos. O sea, quiero decir, si tú traes a alguien que ha vivido lo que ha vivido y que está saliendo de lo que está saliendo, robar un móvil y pegarle a un tío un palo en la cabeza, te lo cargues o no, no es nada, es que es absolutamente nada, es que estamos trayendo a gente cuyo valor que le dan a la vida es completamente diferente al nuestro. Es que intentamos pensar todos con el pensamiento occidental, mega progre, mega guay, de todos somos hijos del Señor, todos somos iguales. No somos todos iguales, no todos tenemos el mismo valor de la vida. Si yo mismo, blanco, que no es una cosa de raza ni de piel, yo mismo blanco me he criado en un país, en una guerra, en lo que sea, en el que veo cómo para sobrevivir mi padre prostituía a mi madre y mi madre mataba a un niño para vender los órganos, aquí ¿qué más me da robar un iPhone? ¿Qué más me da? Si es que es así de sencillo. Exagerando un poco, pero sí. Bueno, hay zonas de Angola, de las que viene gente de Angola. Pero los que vienen aquí en general son cameruneses y senegaleses. Habría que mirar de dónde era el imán. Camerún es muy... Senegal depende de las zonas, pero obviamente si te has venido de la Casamance en Senegal es un drama. Claro, pero lo que tú dices, bueno, no. Pero hablando de África, estoy leyendo ahora una información de el debate. El secretario de Estado de Estados Unidos, es decir, el ministro de Exteriores de Trump, que es Marco Rubio, ha contactado ya con representantes de 80 países, pero no con Álvarez. Nuestro ministro de Asuntos Exteriores le felicitó por la red social Twitter por su nombramiento a Marco Rubio, y Marco Rubio ni le contestó. Hasta el momento, pues Marco Rubio ha tenido conversaciones con los representantes de países tan importantes como Suazilandia, Benín, Botsuana, pero no con España. Es decir, tenemos en estos momentos pues un gobierno que no solo no pinta nada a nivel internacional, sino que encima tiene la enemiga del gobierno americano, que por supuesto le ha puesto la cruz después de determinadas declaraciones de nuestro querido Pedro Sánchez diciendo que va a estrechar lazos con China en abril, lazos comerciales, y que, bueno, Trump es un poco
cacote, cosa que no se cortó de decir durante la campaña electoral. Rubio pues ha hablado con Marruecos, con Francia, con Canadá, Reino Unido, Ucrania, Rusia, Arabia Saudí, Ruanda, Paraguay, Singapur, Chipre, Hungría, Irlanda, Omán, Grecia, México, Kenia, Jamaica, Angola, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Filipinas, Turquía, Suecia y muchos, muchos otros. Pero no ha encontrado tiempo para hablar con el ministro de Asuntos Exteriores español. Además, fijaos que por primera vez en no sé cuánto tiempo tienen en Estados Unidos un secretario de Estado que habla español perfectamente. Fíjate qué oportunidad, parecen tonterías, pero para las relaciones humanas, el poder dirigirte de tú a tú, pero bueno, como volvemos a lo mismo, no es que sea un gobierno de inútiles, que lo es un gobierno de gente mala, que gobierna contra sus ciudadanos, como la mayoría de los gobiernos europeos, con lo cual yo creo que incluso se moverán cómodos, sacarán pecho, por decirte que el demonio Trump no se ha dirigido a España porque España está firme en su compromiso con ¿quién? Su compromiso con China. Te vas a ir ahora a China, de verdad. Con Maduro. Como ya llevan años aquí los embajadores de Huawei trabajando para China, pero bueno, encima ahora oficialmente. Pero bueno, eso, una oportunidad histórica que podíamos haber tenido. Además sabemos que Trump es un negociador, o sea, es un hombre de negocio. Él es muy maximalista, negocia al máximo tal, pero es una oportunidad de oro la que teníamos teniendo un secretario de Estado como Marco Rubio, de origen cubano y tal, y hablando español perfectamente, que vamos a tirar otra vez por el retrete y que pagaremos, porque entre esos países que ha mencionado don Luis, uno de los primeros en mantener conversaciones fue Marruecos. Marco Rubio tiene una cruzada de, como ya he explicado aquí más veces, se ha reunido con influencers venezolanos, o sea, con muchos, y tiene una cruzada de que él ha dicho en privado que su ilusión es al final de su mandato que haya caído los Castro y que haya caído Maduro. Y entonces esa es su obsesión. Obviamente, si este gobierno sigue en buenas relaciones con Zapatero, que es tener muy buenas relaciones de altísimo nivel con Maduro, no se va a reunir. Porque lo de Marco Rubio es, tú dices, Trump es un negociador, es maximalista, viene a negociar. Marco Rubio tiene una cruzada, tiene una fe. ¿Sabes? Sí, es un objetivo que está marcado. Porque su familia pasó lo que pasó y porque él, pues... Es que es casi épico la historia, ¿no? Yo voy a redimir la historia de mi familia. Y es obsesivo. Entonces, gente que le conoce y que ha tratado mucho con él, me dice que él reitera esto y que él va... que si no acaba sus 4 años consiguiendo que al menos una de estas 2 dictaduras caiga, él no habrá cumplido con su propósito. No es un negociador. Y ahí está España negándose a llamar dictador Maduro, con una vicepresidenta que te pone sus eslóganes de Fidel vive, la lucha sigue. Claro, pues claro, eso se ve. Trayendo a Delcio Rodríguez a Europa, sí. Efectivamente, no, invirtiendo a través de Telefónica 400 millones en Venezuela cuando Trump está diciendo a las empresas americanas alimentando ya a saco. Claro, tienen al embajador de la dictadura Maduro, que es Zapatero, que es uno de los papás de Sánchez, le tienen trabajando a pleno pulmón para que se sostenga un poquito la dictadura de Maduro hasta que Trump diga hasta aquí hemos llegado, y claro, y el gobierno español trabaja para esos otros gobiernos. Además, Marco Rubio también, que ha ido muy a saco a por el clan de los soles, a por los clanes del narco, que son los que a ver, no sé, un día me gustaría ver las cuentas de los negocios de las hijas de Zapatero, pero que el clan de los soles tiene mucho que ver. Mira, en esos negocios. Yo le voy a hacer aquí una petición a Luis. A ver. Contra el vicio de pedir. Sí, Andrés Villavicencio es un chico que se ha hecho muy famoso. Él leyó las actas venezolanas, tuvo que huir por las trochas, casi se muere. Llegó aquí en unas condiciones, no te puedes imaginar, porque yo he visto dónde vivía, en un zulo. Bueno, no voy a contar su vida, porque la vida es muy dura. Pero él habla muy, muy, muy bien. No sé si tiene 28 años y yo le conozco mucho. Tráelo un día y que te explique, de verdad. O sea, es muy distinto que hablemos nosotros dos, que no somos más que salvadores blancos en el fondo, hablando de Venezuela, a que alguien te cuente lo que él ha vivido allí, cómo se ha jugado la vida atravesando las trochas que podía haber muerto, cómo simplemente por leer unas actas amenazaron a toda su familia y él vive ahora aterrado por lo que le pueda pasar a la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Porque a veces me da la impresión de que cometemos el mismo buenismo que cometen los que hablan de... que nosotros no lo vivimos.
que cuando escuchas a alguien que lo ha vivido se te ponen los pelos de punta y dices, sí, es que encima hemos mandado a un español, al Pi de Monedero, a dar una conferencia sobre derechos humanos en el helicoide. Manda Pi, ¿sabes? Pues eso, tráelo un día, de verdad, entrevístale. Bueno, una noticia que leemos hoy en OK Diario, una noticia de Luis Valcarce. Koldo y Ábalos tenían un equipo de 6 prostitutas brasileñas para agasajar a contratistas del ministerio. Yo pensaba que era al revés, los empresarios agasajaban a los funcionarios públicos para que les dieran los contratos, pero aquí es lo contrario. Y a mí se me ha quedado lo de brasileiras, porque sabes que supuestamente Saltos Cerdán conoció a Koldo en el Club Rosalex. El Club Rosalex se cerró por trata. Entonces Koldo, bueno, él solo trabajaba de portero, él no sabía, y se cerró por trata con una mafia brasileira. Ahí lo dejo. O sea, no me diga. El Que Club se conocieron en un club de ñaca-ñaca. Pero que un día lo llegó a decir Santos Cerdán, o sea, que le había conocido en ese entorno. ¿En dónde deja eso el artículo que publicó en 2014 Pedro Sánchez alabando a Koldo García como uno de los militantes fundamentales del PSOE navarro? Es que ¿Dónde se conocieron? Koldo era militante del PSOE, lo cual no te quita que puedas ser guardia de seguridad en un club de casa de lenocinio, ¿entiendes? Es más, es un mérito para ascender en el Claro, partido. conecta los dos mundos, que se conocen muy bien. Pero yo siempre he pensado, y esto es solo una opinión personal, que realmente él dice que le conoció en la casa Rosalex, pero que se conocían por la trama Sabiniano. Como sabéis, Sabiniano tenía un montón de casas de lenocinio, pero de ¿Han visto ustedes las risas en las redes porque ha ido Sánchez a Finlandia y resulta que ha compartido sauna con el primer ministro finlandés? ¿No lo han visto ustedes? Es que tenía... Le ha enseñado cómo se regula la temperatura. Dice, la yo soy sauna experto en azul, la Sería sauna con derecho a princesa, roce, la o- sauna Maika, la sauna Dan. Estas son las que recuerdo que tenía más. O sea, todas las que... ¿Alguna vez has oído hablar de cuando eras joven, de algún colega, cuando no había Grindr, los chicos se iban a buscar a las saunas y te iban comentando, ¿no? Hay una que sobrevive muy cerca de mi casa. Y es que todas eran de Sabiniano. Bueno, pues se supone que en realidad te cuenta lo de que se conocieron en el Club Rosalex porque en realidad Koldo trabajaba para Sabiniano. De ahí. Pero esto lo cojo con pinzas porque no estoy segura. Lo que sí estoy segura es que el Club Rosalex lo cerraron por una historia de trata porque trataban con mujeres brasileñas, y lo dejo ahí, y se cerró por eso. Sí, bueno, y luego aparte la de la escena berlanguiana de firmar el contrato e irse de putas. Es que además hay que decir irse de putas porque es tan burdo. Pero es que estamos en una Horario infantil. Pues irse a conocer señoritas de compañía. Ambiente no de copas, ¿no? De lo que sea. Pero sí, o sea, es muy triste, de verdad, es que es muy triste levantarse cada mañana e irte a currar y que el día 31 te llegue lo de autónomos y que el día tal te llegue tal. Cuando ves que esta gente vive y seguirá viviendo a base de estos negocietes con el constructor de turno, con el alcalde juntándose en el bar y luego nos vamos aquí y la sauna del otro con la trata de blancas, que están siempre relacionados con la trata de blancas. Es muy agotador el vivir sobre este yugo, o sea, bajo este yugo de este sistema tan corrupto como tenemos hoy en día. Y esto es un ejemplo más, quiero decir, si al final que vemos que cada noticia tapa la otra y sorprende a la otra. Es que, el catálogo de prostitutas de Ábalos, de dónde sacó a Jessica. Tú hablas la como si esto no fuera explicativo, quiero decir, España es el mayor consumidor y distribuidor, el tercero del mundo y el primer de Europa consumidor de señoritas de compañía, casas de lenocinio. Prostitución se puede decir, ¿no? No, creo que no. Bueno, pero en cualquier caso, cuando hay gente que entiende como normal, mira, es que ¿qué pasa? Es que si yo me voy de chicas es lo normal, es que tal, pues esto se extiende hacia arriba, es decir, nadie vota a un gobierno, creo que al final pasa como con el rey, que se supiera que el rey tenía amantes, no le mermaba popularidad, se la ganaba en su día. Pues yo creo que esto se ve hasta como normal. Claro, hombre, firmaron un contrato, les llevaron 6 chicas. ¿Qué te esperas? Bueno, pues ¿sabes? lo compro que tenemos esta cultura. Pues por lo menos, señoritas del PSOE, no me deis la brasa todos los días
con el voy a abolir la prostitución, porque tenéis a vuestros compañeros que según se toman un café con vosotros, luego se toman una copa con Jessica. Que tienen una ley de abolición del sistema prostitucional pasando por el cajón desde hace tiempo, y obviamente la cúpula se niega a sacarla. Igual se niega a sacarla porque, en fin, por razones obvias. Igual tiene que cerrar hasta Ferraz. Sí, por razones obvias, porque además, oye, es que el suegro del presidente tenía estos intereses, ¿no? Y se los ha quedado el hermano, que yo sepa. O sea, el cuñado. Sí, alguna venta han hecho, típica venta a algún amigo que luego tal, sí. Entonces, esta situación es muy complicada en el PSOE, porque habrá 4 mujeres idealistas que se crean todavía que esa ley va a salir algún día y que no vean la realidad, que no puede salir y que la van dando largas y pasándola del despacho en despacho, porque tú, si tecleas en internet, te va a salir, la ley ya está redactada, montada, propuesta, 80 folios ahí con su rollo, y lleva un montón de tiempo dando vueltas, pero esto pasa siempre. El PSOE tiene a sus feministas de carné, a las que pilló porque era algo que podían capitalizar. Había, por ejemplo, mira, yo en el 99 vendí un libro, Beatriz y los cuerpos celestes, a lo bestia, porque ya había un caldo de cultivo del feminismo interesaba. Entonces, ¿qué hace el PSOE como hizo Podemos? Pues vamos a capitalizar esto. Montamos una ley de violencia de género, creamos nuestra red clientelar, hacemos técnicos de igualdad por todo el mundo, petatín, petatín. Pero luego vale, yo tengo a todas estas mujeres a las que he traído para conseguir votos, pero no me interesa lo más mínimo lo que me están contando. Yo es que esto lo veo clarísimo. Porque me interesan la Jenny, No me interesa porque la cúpula no está interesada, porque... espera, o sea, aquí hemos oído hablar de Monedero y de Pablo Iglesias. Espera a que se empiece a oír hablar de determinados señores del PSOE que también eran tan babosos como Monedero, que también tenían la mano muy larga. Y esto, quizá el PSOE... ¿Se va a empezar a hablar de eso? No lo sé, pero quizá el PSOE tiene más idea de somos una... Llega la que va a hablar con el juez y no, yo he perdido los WhatsApps y tiene tal. muchos cargos que repartir el PSOE. Podemos tiene pocos y por eso sí va saliendo, porque lo del cuartito de Somos Aguas, de la Facultad de Política de Somos Aguas, lo sabe todo el mundo. Lo que pasa es que, claro, Podemos ahora tiene mucho más, están buscando la cabeza, porque cuando se la corten a Yolanda Díaz, está corriendo ya Pablo Iglesias, está ya echando el cierre del... como que Pablo Iglesias no tiene cadáveres en el armario a ese nivel, claro, ¿sabes? Pues te digo, está esperando para... Y claro, ahora hay muchos movimientos internos para ver a quién te cargas por el camino para que te dejen el camino pero libre. Quiero decir, a mí me parece una vergüenza que llegue un señor como Pablo Iglesias, reconozca en una conferencia que sí, que les ha pagado Irán y que quién no lo aceptaría. Alucina. Y por eso no vaya a caer. Y esté grabado. No, sí, claro, es que si Irán quería dinero para desestabilizar, que tenía dinero para pagar, lo dice, ¿eh? Sí, bienvenidos sea. Sí, vale, y que por eso no caiga, y que sin embargo es factible que pueda caer por comportamientos que tenía parecidos a los de Íñigo y parecidos a los de Monedero. No, tampoco caerá. Vale, pero que al final... Él distribuye la información, él sabe a quién va a ser, a quién no. Estos comportamientos, los de Íñigo no, porque los de Íñigo eran más bestia, pero el comportamiento de Sobón en el PSOE era, en según qué señores, lo normal, ¿no? Y te decían, no, es que es muy cariñoso. Que también se decía de Monedero, pobrecito. La empatía suicida de la que hablamos, la luz de gas. Tú estás viendo a un Sobón pesado, pero lo que te dicen a ti es que te tienes que conmover porque al pobre chico es muy cariñoso, le falta afecto, ¿sabes? Pausa publicitaria y continuamos. El Toro TV también es Radio Libertad. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech, con su masaje, vibración y calor, mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900-730-122 y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad, gratis un tensiómetro que habla. 900-730-122.
La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética desde hace más de 25 años, llega a Madrid con el revolucionario tratamiento Endolit para el rejuvenecimiento facial y corporal. Elimina grasa y tensa tu piel con la tecnología láser Endolit, sin necesidad de quirófano, sin baja de recuperación, con resultados en una sola sesión. Visita a la doctora Margarita Esteban en la clínica Sandra Oliveira en Antonio de Maura 7, El Retiro, o agendando tu cita de evaluación en el 689 707 317. El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a la cima del Monte del Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados, grandes vinos y licores. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, tenemos al otro lado del hilo telefónico a don Jorge Buxadé, eurodiputado de Vox. ¿Qué tal está usted, don Jorge? Pues muy bien y muy buenos días, don Luis, y a toda su contertulia. Estamos aquí con don Juan Carlos Tellez y doña Lucía Echevarría. Está ahora Europa pues muy revolucionada con todo este tema de las propuestas de rearme de Ursula von der Leyen. El Parlamento holandés ya ha rechazado los planes de mutualizar deuda, los planes de hacer compras conjuntas. Ha dicho que cada país se busque la vida, ese rearme, que ellos ya han hecho los deberes. También el Parlamento holandés se negaba a que se flexibilicen las normas de déficit fiscal. Así que bueno, pues se prevé que la aprobación de ese plan de rearme de Ursula von der Leyen, que si no me equivoco tiene que pasar a través del Consejo Europeo, donde los países tienen poder de veto, pues va a ser un poco difícil. Pero en cualquier caso, ayer el Parlamento Europeo se reunía para emitir una declaración de intenciones y bueno, pues eso originó una nueva confrontación entre la coalición gobernante en Bruselas y quienes a izquierda o derecha están fuera de esa coalición gobernante, entre ellos Patriots. ¿Qué fue lo que aprobó ayer el Parlamento Europeo? ¿Qué votó cada uno? Etcétera, don Jorge. Sí, bueno, en realidad ayer lo que se votó es un informe de estos de carácter puramente ideológico y político que se hace habitualmente en el Parlamento Europeo, que le llamaban, si no recuerdo mal, el libro blanco sobre la defensa europea o algo así. O sea, sería el equivalente a una proposición no de ley de nuestro Parlamento, ¿no? Sí, bueno, es que es habitual aquí en el Parlamento Europeo de hacer declaraciones ideológicas, de impulsar cosas, pero con una consecuencia muy clásica aquí en el Parlamento Europeo, que es la irresponsabilidad. Porque ninguno de los que ayer votamos, en uno u otro sentido, da igual, en realidad respondemos ante nuestros votantes. Cuando yo voto, produzco efectos, tanto en la política española, que son quienes me han votado, pero también produzco efectos en otros países, ¿no? Es decir, los austríacos que están fuera de la OTAN, que es un país neutral, pues también votan, ¿no? Es decir, que son esas consideraciones un poco raras, sí, como una proposición no de ley o una moción de estas que se aprueban en los ayuntamientos. No tiene ningún valor jurídico y esto es lo primero que hay que poner de manifiesto. ¿Qué se votó ayer? Bueno, la prensa, vamos a decir, por decirlo de alguna forma, dependiente de Ferraz, Génova, etcétera, esa prensa más ideologizada y parcial, pues saca unos titulares que no responden a la realidad, porque ayer no se aprobó ningún plan de rearme. No se aprobó ningún plan de rearme. Lo que ayer había una resolución que en el fondo, lo que pretende es dar más poder a la Comisión Europea para tomar el control de las capacidades militares de los Estados miembros. ¿Vox está a favor de que Europa se rearme, de que los países que todavía no llegan al 2% del PIB incrementen su presupuesto de defensa?
nosotros estamos a favor de que España incremente sus gastos de defensa. Tengo aquí justo delante la gráfica, y España supuestamente solo ha cumplido el objetivo del 2% en el año 2024 en una serie de los últimos 10 años. Estoy viendo la web del Real Instituto Elcano, que no es precisamente una organización de extrema nada. En el año 2014 estamos por debajo del 1%. Y nosotros hemos exigido en el Congreso de los Diputados, Vox ha presentado pues, no sé cuántas, pero varias iniciativas exigiendo que España cumpliese sus compromisos con la OTAN. Y digo el año 2014 porque el año 2014 es donde se produce la invasión de Crimea. Y no hay ninguna reacción. Y hace 11 años. Esta es una resolución que nosotros entendemos enmarcada en esa posición que tiene ahora mismo la Comisión Europea de no entender o no querer aceptar esa negociación que han empezado Zelensky y Trump. Y justo una resolución que se dicta 24 horas después de ese tuit de Zelensky en el que dice acepto el alto el fuego. Vamos a ver qué dice Rusia. Y en el fondo, repito, que es un proceso, y lo hemos vivido, porque nuestro voto también está muy marcado por la experiencia. Ya estuvimos en la pasada legislatura. Es algo que vimos ya con el coronavirus de Wuhan. Fue el mismo proceso. Por un lado, una resolución ideológica del Parlamento Europeo diciendo es necesario dar poder a la Comisión Europea para las compras conjuntas de vacunas, para toda una serie de medidas, condenamos a los Estados miembros que están afrontando medidas unilaterales y queremos darle más poder a la Comisión. Y esto es lo que hace esa resolución. En esa resolución, don Luis, por ejemplo, en uno de los considerandos hay una condena a los gobiernos de los Estados miembros. Se dice, se rechaza que los gobiernos de los Estados miembros no están entendiendo la situación. ¿Cómo que no lo entienden? Quienes realmente responden ante sus ciudadanos son los gobiernos de los Estados miembros, que sí que están sujetos a un mayor escrutinio, ¿no? Por desgracia Sánchez no. Pero otros gobiernos sí están sujetos a un escrutinio democrático. Y es una resolución vaga, donde dice cosas, pues pide la creación de un nuevo Banco Europeo de Defensa que actúe como una entidad de crédito multilateral, pide la creación de una nueva agencia en materia de defensa, en fin, que es la típica resolución de más poder a Bruselas. Y por supuesto esas compras conjuntas expresamente se dice la posibilidad de otorgar a la Comisión un mandato para adquirir material militar en nuestro nombre. En fin, que nosotros estamos a favor de incremento de gasto militar, de que España tenga un ejército y una estructura de defensa y de seguridad adecuada a las necesidades de la estrategia de seguridad nacional española. Y estamos, por supuesto, a favor, nunca hemos estado en contra de que en determinadas inversiones, pues posiblemente, con toda seguridad, será bueno hacer adquisiciones conjuntas, pero bilaterales o multilaterales, pero decididas por los estados. A lo mejor imaginemos un gobierno, no lo sé, de Sancho Abascal, dice, pues vamos a hacer una inversión conjunta con el gobierno italiano de Meloni o con el gobierno griego, porque tenemos una serie de necesidades de defensa comunes. Y eso estaría bien, y eso es bueno. Le quiere hacer una pregunta don Juan Carlos Tellez. ¿Qué tal, señor Buxadé? Buenos días. Buenos días. Es una pregunta doble. En primer lugar, ¿por qué cree usted personalmente, ¿vale? Le hago una pregunta más como diputado. ¿Por qué cree personalmente que existe este interés tan urgente, tan repentino de la Unión Europea, esta sobreactuación, por ponerse manos a la obra, digamos, en el rearme y por darse cuenta de que existe Rusia? Porque usted lo acaba de decir, en 2014 ya estaba invadido Crimea, hace 11 años de eso, nada menos. Y justo ahora que se ha avanzado bastante, además, en un posible plan de paz, ya están de acuerdo Estados Unidos y Ucrania, y falta el visto bueno de Rusia, por lo menos para estos primeros 30 días de alto el fuego. ¿Por qué esta sobreactuación desde la Unión Europea? Y en segundo lugar, bueno, no es una pregunta, creo que queda bastante claro, pero me imagino que Vox está completamente en contra de cualquier futuro ejército europeo, ¿no? Esa idea que se ha lanzado que poco tiene que ver, yo creo, con las realidades nacionales y con las necesidades de cada nación, pero bueno, quiero saber un poquito en qué, si nos puede decir, si se ha hablado algo más de qué consistiría este ejército europeo. Bueno, yo creo que la sobreactuación está
provocada por todo el proceso de negociación abierto tras la victoria de Trump. De alguna manera, aquí hay una tesis muy antiamericana que están sosteniendo que Estados Unidos se va a retirar de la OTAN y que nos vamos a quedar solos, y que es el no entender la forma en que está actuando Trump, esos tweets muy agresivos que forman parte de una negociación, que es verdad que cuando uno los lee pues se queda sorprendido, pero que normalmente 48 o 72 horas después tienen una explicación y dices, hombre, pues tenía una cierta lógica. Yo no digo que vamos, no me voy a adherir a todo lo que hace o dice Donald Trump, por supuesto, pero todo tiene una lógica negociadora y va avanzando en una línea lógica. Y aquí pues están en esa tesis y entonces de repente pues parece como que descubren el mundo. Hemos oído discursos de nos hemos dado cuenta, que no, bueno, nos hemos dado cuenta. Y cuando los partidos patriotas, a los que siempre se nos etiqueta con lo del tema de ETA, cuando Vox ha estado pidiendo en el Congreso de los Diputados presencia militar en Ceuta, presencia militar en Melilla, despliegue militar de las Fuerzas Armadas en el Mediterráneo para la protección de las fronteras y la lucha contra la inmigración ilegal, cuando lo ha hecho Meloni también en el Mediterráneo, ¿qué han hecho los que ayer votaron a favor de este plan de React? ¿Qué votaron? Dijeron que no. Entonces, es una incoherencia extraordinaria y en el fondo, repito, que está el asumir una cesión de soberanía en una situación extraordinaria. Es como un gigantesco Real Decreto Ley, de estos que se saca Sánchez, y que de repente ahora tenemos una extraordinaria y urgente necesidad. Y nuestras necesidades de defensa son las mismas ahora que hace 15 años. Vamos, que como periodista me es muy llamativo. Sí, perdón, le decía perdón, que como periodista me recomienda que siga la pista del dinero, ¿no? Quiero entender. Por supuesto. Yo publiqué un tweet después hace 3 días que me daba, haciéndome eco de uno de los periódicos de la burbuja bruseliense, que es Político, uno de esos medios financiados por USAID, en el que publicaba que se había detectado un desembarco de los lobbies de la industria armamentística americana en Europa, en Bruselas, que estaban descargando los lobbies aquí, porque efectivamente una de las cuestiones que ha planteado Trump es que la economía americana no se puede sostener solo sobre una potente industria armamentística y que tiene que potenciar su sector primario, su sector industrial clásico, etcétera, ¿no? Y entonces ese desembarco, esto es real, es una sobreactuación en un mes. Esto hemos pasado de la famosa brújula de la competitividad que nos han vendido, de la competitividad de la industria europea y el sector agrario y tal, a decir vamos a poner todos los huevos en la industria de defensa. Nadie lo ha pensado. Y sobre todo, ¿quién está pensando cuáles son las necesidades de defensa de Europa? Porque en esa resolución no se habla de la frontera sur de Europa. En esa resolución no se habla de la inmigración ilegal. En esa resolución no se habla del Mediterráneo. Le quiere hacer, don Jorge, una pregunta a doña Lucía Echevarría. Hola, buenos días, don Jorge. Vamos a ver, mi compañero Tellez ha hecho la pregunta de alta política. Soy un extraordinario seguidor suyo. Muchas gracias. También de don Luis del Pino. Vale. Pues mi compañera ha hecho una pregunta de alta política y de periodista, y yo le voy a hacer la pregunta del currito de a pie. Cuando oímos incremento de gastos, los autónomos nos ponemos a temblar porque pensamos, esto lo pagamos nosotros. Entonces yo en cuanto empecé a oír hablar a Ursula von der Leyen de incremento de gasto, dije, Dios mío, me voy a vivir a Australia ahora. Un incremento de gasto de defensa, ¿qué nos supondría al autónomo? Pues con toda seguridad de impuestos. Claro. Presentes y futuros. Y futuros, porque lo que se pretende es cubrir parte con nuevos impuestos. Es lo mismo que hicieron con el coronavirus, y luego más deuda pública, que son impuestos para el futuro, o impuestos para mí y de Jorge Usade, o impuestos para mis 4 hijos, que tendrán que pagarlos pues en cuanto entren en la vida laboral. Esta es la realidad, sin duda alguna, por supuesto. Porque en ningún momento se plantean recortes. Incluso la resolución de ayer ni siquiera cuantifica, dice miles de millones de euros, pero no nos dice cuánto. En sí, la resolución es inaceptable porque
es que hay muchas cosas, pero yo le añadiría, dice, el 0,25% del PIB tiene que ir para Ucrania, de todos los países de la Unión Europea. ¿Qué me dices? O dice esa resolución que lo que no nos hemos gastado del Next Generation, de este famoso Next Generation que iba a servir para recuperar la economía europea después del coronavirus, lo que no nos hemos gastado lo destinamos a este plan, ¿verdad? Pero entonces, ¿quién pensó cuáles eran las necesidades del Next Generation? Porque supuestamente será un dinero pensado para unas necesidades, pues para incentivar la industria, para incentivar la economía, a los autónomos, las pequeñas y medianas empresas, ya dicen, no, ese dinero pues ya nos olvidamos. Esos objetivos que habíamos marcado, que supuestamente eran muy buenos, los renunciamos por esto. Entonces, nosotros lo que queremos es política seria. Si efectivamente hay una voluntad de los Estados miembros de incrementar sus gastos de defensa, primero tendrán que demostrarlo en sus presupuestos nacionales. Y segundo, ¿dónde están los recortes? ¿De dónde vamos a quitar? ¿Vamos a hacer, como ha hecho Estados Unidos, una revisión de... Nosotros también tenemos nuestros USAID, el Horizonte Europa. Nosotros es una categoría de fondos europeos que se ha ido, pues por ejemplo, a proyectos, veíamos ayer, y lo denunciaba pues mi colega Hermann Terz, pues a proyectos como la expansión o la difusión del Islam blanco, el White Islam. ¿Qué es esto? Hombre, claro, ¿qué es esto, Lucía? ¿Qué es esto? ¿Qué es el White Islam? Pues son proyectos de estos, pues como esos que ha ido descubriendo Elon Musk y Marco Rubio en USAID, cuando se está financiando proyectos LGTBI en países de África o proyectos de difusión del Islam. Estamos financiando a organizaciones que dependen de los hermanos musulmanes aquí en Europa. Esa organización Islamic Relief, que es una organización dependiente de hermanos musulmanes que está en toda Europa, y es, por ejemplo, la que hizo esa campaña en Reino Unido la semana pasada, creo que es en favor del Islam en esas marquesinas, que fue también apareció en redes sociales, porque evidentemente los medios de comunicación habituales, del mainstream que se dice, no aparece. Es que ayer también, es que todo es un poco caos, porque ayer se votó una resolución, los mismos que votaron el plan de rearme, ayer hicieron una resolución en favor del proceso de transición de Siria hacia el Estado Islámico, con un apoyo expreso al Jolani. Esto es lo más vergonzoso. Señor Buscadet, de todas formas me gustaría que explicara a los oyentes qué son exactamente los hermanos musulmanes, porque hay una diferencia entre porque claro, cuando ponemos Islam en todo el mismo espectro, pues hay alguien que le escucha y dice, ay, pues esta señora que limpia en mi casa, que no lleva velo, que es musulmana, pues no es para tanto. Entonces explique claramente usted qué son los hermanos musulmanes, que no es lo mismo que la señora que limpia en su casa, que es muy maja. Vale. No, claro, los hermanos musulmanes es una organización islamista radical que por supuesto que pretende imponer la Sharia como una ley contraria a la ley civil democrática que nos damos los estados o la civilización occidental, que si no me equivoco tiene su origen en Egipto y que a partir de ahí se ha ido desarrollando. Y dentro de esas organizaciones de los hermanos musulmanes, pues ha influido, pues por ejemplo, la creación de Hamas. Hamas es la rama de los hermanos musulmanes dentro de la franja de Gaza. Y por tanto son una organización violenta que pretende imponer esa yihad mundial, la gran batalla mundial contra los infieles, que somos son los judíos y son los cristianos. Su base de operaciones estuvo en Egipto. Egipto ha hecho un trabajo extraordinario en el combate de estos hermanos musulmanes que están ya dispersos en multitud de organizaciones. Y por supuesto son panislamistas, son anticomunistas, dicen, antisionistas, antilaicistas, vamos, una mezcla, pero fundamentalmente es una organización que a través de cuerpos paramilitares ejerce la violencia y por otra parte hace una difusión de ese Islam radical. Don Jorge, una última... No tiene nada que ver efectivamente con esa persona pues que profesa la religión musulmana. Claro, es que un segundo... doña Lucía, es que no tenemos tiempo. Don Jorge,
Quería una última pregunta. ¿Es cierto, como parece que informan distintos medios de comunicación, que en estos momentos no hay interlocución ninguna entre el gobierno de Sánchez y la Comisión Europea encabezada por Ursula von der Leyen? No, pues la primera noticia que tengo, pero no apostaría ni un euro a que eso fuera verdad. Pero si está Teresa Rivera de vicepresidente y Nadia Calviño de presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Digo... sus piezas. Perdón, digo que no hay interlocución entre el gobierno de Trump y la Comisión Europea. El de Trump. Que hay interlocución del gobierno de Sánchez, no sé si lo he dicho yo mal. Sí, es que lo he dicho yo mal, perdóneme usted. El gobierno de Trump. Pues no sabría decirle, pero es verdad que aquí lo que hemos escuchado en los discursos hay un antitrampismo. Ayer Javier Zarzalejos, diputado del Partido Popular Europeo, en una intervención dijo que los patriotas, en la Vox evidentemente, somos el caballo de Troya de Trump. Entonces es ya empezar a entender a los Estados Unidos como un enemigo. Están desorientados. Yo ayer dije en el Pleno que la Comisión Europea va como pollo sin cabeza, como una expresión para poder entenderlo. Cada día sacan un documento distinto, contradictorio consigo mismo. En la semana que viene aquí Al-Jolani, este líder del Estado Islámico en Siria, a una conferencia de donantes. Le organizamos un plan para que pueda recibir pasta para su proceso de transición, que no sé en qué consiste, en seguir masacrando a las minorías alawitas, porque que sean musulmanes no radicales suníes, o drusos, por supuesto, o los cristianos. Entonces, entiendo que sí que debe haber algún tipo de relaciones abiertas, espero, deseo, porque la ruptura de relaciones carecería de ningún sentido. Básicamente, además, y don Luis, y con esto termino, si vamos cogidos todos de tiempo, porque Estados Unidos, si algo se está caracterizando claramente la política de Trump, es porque desea las relaciones bilaterales con los estados. Él ha dejado muy claro que las organizaciones internacionales no son un interlocutor válido para él. Entonces, aquí nos vamos a encontrar con que aquellos países que han insultado o despreciado o rechazado esa política, pues se van a encontrar en más dificultades, y aquellos otros, pues como Hungría con Orbán o con Giorgia Meloni en Italia, que mantienen una posición de respeto institucional a los Estados Unidos, aunque puedas estar en desacuerdo en alguna cuestión, pues pueden tener más posibilidades. Pero claro, cuando es el insulto permanente. Bueno, don Jorge, muchísimas gracias por atendernos y nada, pues que le dejamos libre para atender sus obligaciones en el Europarlamento. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, don Eric Gutiérrez, cuéntenos qué dicen los oyentes. Pues don Luis, les recuerdo la pregunta que hacíamos esta mañana, esta libre encuesta. ¿Es usted partidario de que exista un ejército europeo bajo mando de la Comisión Europea? Un momento, que se pronuncien los... Bueno, ¿qué opciones dábamos? Sí, no lo sé y no me importa. ¿Tertulianos? Jamás. Si lo tengo que pagar yo, obviamente no. Ni gratis. Pues ese jamás, que podríamos traducir como un no, yo creo, bueno, pues ha ganado con un 83% de los oyentes. 83% no quieren. No quieren, 8 de cada 10 más o menos, no quieren ese ejército europeo bajo el mando de la Comisión Europea, bajo el mando de von der Leyen, ¿no? Después un sí tiene un 11%, que bueno, sería más o menos uno de cada 10 personas que han votado la libre encuesta creen que sería una buena idea que ese ejército existiese, y con un 3% cada uno están las opciones de no lo sé y no me importa. Bueno, digamos un 6% de la gente, pues yo creo que no le importa, como digo, o no lo saben. Bueno, creo que queda claro que la gente pues no está muy a favor, y en los comentarios se ha reflejado, don Luis, porque les leo algunos de ellos. Por ejemplo, nos dice MEDB: con eso y con lo que están haciendo en Rumanía nos podríamos dar por fastidiados. No ha puesto fastidiados, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Nos dice, por ejemplo, también José Calauche: un ejército controlado por un gobierno que no ha votado nadie y que a pocos representa, no lo quiero. Cada día nos representa menos los burócratas europeos. Pues eso ha comentado Luis en las noticias esta mañana, que si no ha votado nadie a los que dirigirían ese ejército, pues no sé yo si es una buena idea. También José Manuel Quesada nos comenta
comenta: bajo mando de esta Comisión Europea no quiero ni un equipo de petanca. Pues imagínese, don Luis, un ejército. Si la gente no salía por la labor de un equipo de petanca, pues bueno, peor va a ser personas con armas en las manos. Por último, le leo el mensaje de Topomares. Nos dice: ejército español sí, que controle nuestras fronteras, no a un ejército europeo a las órdenes de von der Leyen o de Soros pagado con nuestros impuestos. Pues lo que decíamos esta mañana, que ejército sí, aumento en defensa sí, mucha gente está a favor, pero de otras maneras de las que se está planteando ahora. Bueno, muchísimas gracias, don Eric Gutiérrez. Gracias, doña Lucía Echevarría. Gracias. Bueno, creo que vamos a tener ocasión de hablar con doña Lucía mucho de noticias sabinianas próximamente. Don Juan Carlos Tellez, muchísimas gracias. A ustedes, como siempre. Y levante ese ánimo. Sí, hombre. No pasa nada, el Atleti ha perdido esta vez. Hay que agachar la cabeza para besarse el escudo y luego se vuelve a levantar y ya está. Uy, qué bonito. Nada. Hay que tomárselo con buen humor. Quedan 2 competiciones, don Luis, todavía no se ha acabado esto. Bueno, acabamos, gracias don Eric Gutiérrez por traernos la opinión de los oyentes. Acabamos, pues, cerrando la tertulia, poniéndole punto final con don Paco Linares, que hoy quiere seguir hablándonos de la reina Isabel de Castilla. Nos quiere contar cómo se supo rodear de personas con elevado sentido de la ética, instruidos, inteligentes y leales. Buenos días, don Paco. Muy cierto, igualito que ahora. Bien, uno de los estadistas más importantes que ha tenido España ha sido el cardenal Cisneros, y que la reina Isabel la Católica supo captar. Buenos días, don Luis del Pino, gracias. Cisneros nació en Torrelaguna, Madrid, en el año 1436. Tuvo una formación tanto laica como religiosa completísima. Después de terminar su primer ciclo estudiantil, continuó en las aulas del Estudio General Franciscano de Alcalá de Henares, donde profundizó en materias gramaticales y terminó su formación académica de filosofía, teología, derecho civil y canónico en el Colegio Mayor de San Bartolomé en Salamanca. Fue ordenado sacerdote en Roma en 1460 y ejerció de abogado. Como decíamos, ocupó cargos de alto rango eclesiástico hasta que sufrió una profunda crisis espiritual que le llevó a entrar en la orden de los franciscanos. Entonces sustituyó su nombre Gonzalo por el de Francisco en honor a San Francisco de Asís. Y después de 7 años terminó este recogimiento en el monasterio de la Salceda, hoy día en ruinas, el denominado convento de la Salceda, que se encuentra en Peñalver, provincia de Guadalajara. De allí lo sacó la reina Isabel la Católica en el año 1492. Lo persuadió para que aceptara ser su confesor. Tras la muerte de Isabel, el cardenal Cisneros convenció a Fernando el Católico para que asumiera el reinado de Castilla. Entre 1507 y 1516, aún con extremadas dificultades, Cisneros y el rey Fernando lograron devolver el prestigio que la monarquía había perdido. En 1507, Cisneros fue nombrado consejero del Reino de Castilla. Quiero otro estadista como el cardenal Cisneros para España, pero lo quiero ahora, lo quiero ya. Mañana, más y mejor. Punto final. Comienza tus mañanas en libertad. Radio Libertad.